Desde que Platón escribió sus misteriosos diálogos llamados Timeo y Critias, cuya extensión no es más que de unas 20 páginas de un libro actual, la leyenda de la Atlántida ha fascinado a muchos. El filósofo señalaba que en ese misterioso lugar moraba un pueblo extraordinariamente civilizado y rico, y que un día sobrevino en el mundo un cataclismo de tales magnitudes que en un lapso de 24 horas lo hundió en el mar, con todas sus riquezas y esplendores. Esto ocurrió, dice Platón, 9500 años antes de que él lo escribiera. Según el investigador Otto Muck, la Atlántida era un paraíso templado, cálido, de fértiles llanuras, en cuyas cordilleras abundaban los bosques de maderas valiosas. Era una tierra rica en cobre, estaño, oro y plata. Era tanta la riqueza de aquellas tierras y tal la excelencia de su clima, que su población se multiplicó rápidamente, llegando a los 60 millones de habitantes, una cifra portentosa, más si se estima que Egipto, uno de los países más densamente poblados en el mundo antiguo, no pasó jamás de los 15 millones. También parece haber sido una civilización muy avanzada para aquellos tiempos, en los que Europa recién entraba en el periodo neolítico. Pero dice la tradición que los atlantes se alejaron de su dios, de sus antiguos líderes, y se extraviaron del propósito de sus vidas, y que por esa causa el dios Zeus había decidido castigarlos. El sacerdote jesuita A. Kirchner, investigador de la obra de Platón, afirmó en el año 1655 que el continente perdido habría estado en el Océano Atlántico, entre España y América, dato que es compartido por la mayoría de los investigadores actuales. Cuentan las leyendas antiguas que entre los siglos XII y I a.C. era imposible alejarse de la costa europea más allá de las columnas de Hércules, hoy el estrecho de Gibraltar, pues se encontraban aún flotando enormes masas de lodo procedentes del cataclismo que hundió a la Atlántida. ¿Cómo sería posible esto? Una respuesta muy seria la dan los vulcanólogos, especialmente aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar los efectos de grandes erupciones. Nos indican que las cenizas volcánicas son lanzadas a gran altura, mezcladas con ácido carbónico, nitrógeno, agua y anhídrido sulfúrico. La lava en estado de cenizas es porosa y los ácidos y el agua extraen de ella gran cantidad de compuestos minerales hasta dejar solo los materiales más inertes y duros. Estos constituyen la piedra pómez, una piedra tan liviana que flota sobre el agua hasta que poco a poco se impregna y se hunde. Ahora bien, ¿cómo demostrar dónde se encuentra la Atlántida? En lo que es la región de Gadira, pero la región de Gadira en aquella época no sabemos qué extensión tenía, pero Platón da una pista, dice que abarcaba hasta las columnas de Hércules, o sea, hasta el mismo Gibraltar llegaba a la región de Gadira. Entonces, como él decía que estaba en la misma boca del estrecho, por eso me permitió ir estrechando el cerco, de manera tal que si yo estoy casi convencido que la ciudad que quedó sumergida bajo el mar tiene que estar en algún punto desde el mismo estrecho de Gibraltar hasta Chipiona, o sea, hasta la desembocadura de Gibraltar como punto más distante. Es prácticamente imposible que esté más allá, por la descripción que da Platón. Y con más seguridad entre el Cabo de Trafalgar y lo que es Tarifa. Después, haciendo estudios de geografía, estudios de paleogeografía, pude comprobar que realmente hay una gran península sumergida, que es lo que se conoce hoy en día como delante del Cabo de Trafalgar, todos los bancos o los bajos de Trafalgar. Esos bajos de Trafalgar, si bajas un poco de metros, unos 10 metros nada más o 15, aparece como una gran península. Si bajaras el nivel del mar, aparecería como una gran península, y Platón precisamente usa el término niso, que en griego es península o isla, y eso es lo que provocó error, porque es la misma palabra que se usa para península o isla. Entonces, si Platón estaba hablando de que la isla Atlántida estaba en una península delante de la boca misma del estrecho de Gibraltar, la única niso o península que hay delante de la boca del estrecho de Gibraltar es esa extensión submarina que hoy está delante del Cabo de Trafalgar, que es un gran banco de arena, una gran isla bajo el mar, muy larga. Entonces, por eso estoy casi convencido que está ahí. Y justamente las evidencias más interesantes que han aparecido de ruinas bajo el mar, que los arqueólogos no han podido clasificar. He consultado a más de 1000 arqueólogos del mundo entero y no saben a qué civilización pertenecen. Han aparecido desde Barbate, frente a Trafalgar, frente a Conil de la Frontera, frente a Chiclana, o sea, toda esa región de esa gran península de extensión submarina que empieza justamente en el Cabo de Trafalgar.
En el recinto más sagrado de la capital del antiguo Egipto, Solón pudo ver los registros de una época muy remota y en ellos los secretos de un tiempo perdido, cuando una civilización de poder y prestigio incomparables había dominado el mundo 9000 años antes, el Imperio de la Atlántida. La descripción que el sacerdote egipcio hizo a Solón sobre esta poderosa civilización, desaparecida para entonces, es el punto de partida de todas las investigaciones realizadas en busca de la Atlántida, una descripción que, en palabras de Platón, tiene la gran ventaja de ser un hecho, no una ficción. Se decía que la Atlántida se hallaba al otro lado de las columnas de Hércules, fuera del Mediterráneo, en un océano que ahora llamamos Atlántico. Platón especificó claramente la ubicación de la Atlántida y sus dimensiones, describiéndola como de mayor tamaño que los continentes de África y Asia unidos. Estaba más allá de las columnas de Hércules, que así se llamaba lo que ahora conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Eso no puede significar sino que se encontraba en el Océano Atlántico, justo al oeste de la península ibérica y el norte de África. Su mayor extensión consistía en una enorme planicie casi totalmente rectangular y rodeada de elevadas y bellas montañas en 3 de sus lados. Poseía gran abundancia de recursos naturales, plantas únicas y flores hermosísimas imposibles de describir, elefantes y otros animales exóticos. La Atlántida era una tierra distinta a todo lo conocido y sus gentes no echaban en falta cosa alguna. Esa isla sagrada capturaba la luz del sol, que hacía prosperar una abundancia infinita y la bendición de la tierra. Platón describe una civilización que no tiene nada que ver con la que nos han vendido en todos los libros. O sea, ni energías especiales, ni aparatos voladores, ni cristales poderosos, nada de eso. Platón habla de una civilización como la Edad de Bronce, una civilización típica de la Edad de Bronce. Su descripción recuerda un poco a las civilizaciones clásicas, o sea, parece como si estuviera describiendo una civilización como la griega, ya que habla del culto al dios Poseidón, los Pegasos, los delfines, templos rectangulares, incluso habla hasta de acueductos, una cosa muy curiosa, porque dice que una de las características fundamentales de los atlantes es que fabricaban muchos acueductos y puentes o canalizaciones de agua por encima de puentes, como para que te haga una idea, como el acueducto de Segovia. Y lo curioso es que cuando Platón escribe esto, todavía los romanos no habían inventado el primer acueducto sobre puente. Es muy curioso, porque España precisamente tiene los acueductos sobre puentes más impresionantes de todo el Imperio Romano. Que ahí plantea un tema, digamos, interesante que habría que profundizar, ¿no? Que los arqueólogos tenían que ver por qué Platón menciona eso cuando supuestamente no existían todavía. Pero bueno, quiero decir que en cualquier caso es una civilización muy parecida a una ciudad-estado o una ciudad-emporio de la Edad del Bronce, o sea, no tienen nada más de particular ni de extraño. Pero con la diferencia, digamos, de que la ciudad era circular y concéntrica, es decir, estaba en una islita y esa islita estaba rodeada por 3 fosos. Esos 3 fosos estaban repletos de agua del mar que llegaba desde el mar por un canal de unos 10 kilómetros aproximadamente. Entonces, la isla central, rodeada por esos 3 fosos de agua de mar y 2 de tierra que quedaban en intermedios, pues provocaba pues, una imagen de 5 anillos. Y en el centro estaría la Acrópolis, el templo de Poseidón, el templo de la diosa Clito, o sea, su pareja. Y bueno, pues esa digamos que era la característica peculiar de la ciudad atlántica, era una ciudad circular y concéntrica, y precisamente he descubierto que el motivo de círculos concéntricos con un canal que sale desde el centro de la isla hasta afuera, como si fuera digamos el mapa o el plano de la ciudad de Atlantis, es el motivo petrolífico que más abunda en la península ibérica. En el centro de la ciudad y conectada con el océano por un inmenso canal de 33 metros de profundidad y varios kilómetros de longitud, se hallaba la deslumbrante ciudadela de la Atlántida, que albergaba los mayores tesoros que se hayan reunido jamás en la Tierra. Ningún rey ha poseído, ni es probable que llegue a poseer jamás, tan gran número de riquezas. Platón nos relata que durante largo tiempo los atlantes vivieron en paz con el resto del mundo en su bella y paradisíaca isla. Despreocupados de problemas materiales, pudieron dedicarse por entero al estudio y cultivo del espíritu, viviendo en armonía con la naturaleza.
Pero pasó la Edad de Oro e incurrieron en los mismos errores de los demás mortales. La naturaleza humana se impuso. Se sintieron tentados por una ambición desmedida y por el poder. Insaciables de riquezas y gloria, los atlantes ampliaron sus dominios esclavizando a todo el que se oponía a su imperio. Finalmente, solo una ciudad-estado se interponía entre los atlantes y su dominación del mundo: Atenas. Allí, y a manos de los atenienses, los ejércitos de la Atlántida sufrieron por primera vez una aplastante derrota. Una derrota a la que poco después siguió un desastre natural que condujo a la devastación de la mayor parte del mundo, destruyendo completamente la isla atlántica. Bajo violentos terremotos y mareas gigantes en un solo día y una sola noche de desgracia, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del océano. Y el campo de Gibraltar puede guardar entonces parte del secreto, ¿no? Perfectamente, perfectamente, porque además si no fuera por la clave que da Platón de mencionar las columnas de Hércules, de mencionar la región de Gadira que llega hasta las columnas de Hércules, prácticamente no podríamos saber con exactitud que la Atlántida está muy cerca de Gibraltar. Está claro, es un punto clave, son digamos dos topónimos muy claves que describe Platón. Además Platón dice que el hermano gemelo de Gadeiro era Atlas, y tenemos que enfrente en Marruecos está el Atlas. O sea, eso nos ubica un triángulo: el Atlas, las columnas de Hércules y Gadira. O sea, es imposible buscar la Atlántida en las Antillas, en la India, en Perú, en China. Es una barbaridad, es una estupidez que no se soporta de ninguna manera. Eso nos permite a los campos gibraltareños soñar. Por supuesto. Yo creo que más que soñar, yo estoy muy convencido, y digamos que vivimos en unos tiempos en que no puedo decir doy mi vida por demostrarlo o estoy dispuesto a que me corten la cabeza, eso sería algo ridículo, ¿no? Pero estoy convencido 99,9% de que si me dieran un mínimo apoyo, no necesito demasiado, un mínimo apoyo de financiación, un mínimo apoyo para poder contratar un equipo de buzos de allí que sean expertos, que conozcan bien el área, y llevar unos arqueólogos con el permiso de la Junta de Patrimonio, estoy convencido de llevarles al área donde vamos a encontrar los restos de la Atlántida y va a quedar demostrado científicamente. No obstante, hay una comunidad de personas que está firmemente convencida de que Santorini es la antigua y legendaria Atlántida: los propios isleños. Los habitantes de Santorini tienen lógicamente un gran interés en hacer que los turistas piensen que han encontrado el continente perdido de la Atlántida. ¿Y a qué se debe eso? Es evidente que gracias a esa creencia, Santorini se ha convertido en uno de los lugares más importantes del planeta, donde se venden con éxito camisetas, pósters, cacharros y todo lo que es factible de llevar impresa la palabra Atlántida. Pero los empresarios de Santorini descubrirían pronto que la suerte de poder reivindicar su asociación con Atlántida no estaba libre de competencia. Bueno, pues gracias a estos descubrimientos que estamos haciendo hace por lo menos 3 años y de enviar muchas cartas a la UNESCO y a más de 1000 instituciones del mundo entero, hemos conseguido por lo menos que se celebre en Grecia en julio ahora, en la isla de Milos, el primer congreso científico internacional para debatir todas las hipótesis sobre la Atlántida. El objetivo de ese congreso es que al final se llegue a un consenso de cuáles son las teorías más posibles, o si hay una sola que sea posible y las demás no. O sea, tratar de cercar un poco si es mito, si es realidad o si hay algo que realmente histórico en el tema de la Atlántida. Y esto ya marca un hito en la historia, porque es la primera vez, insisto, en que se hace un congreso internacional sobre la Atlántida desde el punto de vista científico. Tengo invitados los mejores científicos del mundo que se han dedicado a este tema, teóricos, investigadores independientes, igual, o sea, no se ha despreciado a ningún tipo de investigador. Todo el que tenga una teoría para defender se va a enfrentar en ese congreso ante el resto de sus, digamos, oponentes. Y el único que va a defender la teoría de España soy yo. Y estoy seguro que muchos buceadores y muchos pescadores han visto, porque nos han llegado información, muros bajo el mar, columnas, cosas raras, pero que ellos, como no son arqueólogos, han pensado muchas veces que son formaciones naturales. Con el paso de los miles de años todo eso se cubre de la fauna marina y es muy difícil determinarlo. Pero cualquier formación de esa extraña, mi consejo siempre es que rápidamente se pongan en contacto con nosotros o informen a Patrimonio, a cualquier museo y que se insista en investigar, porque puede ser la clave. Como un mito que retrocede hasta los tiempos de una perdida edad de oro, la Atlántida ha llenado de magia las páginas de la historia con su espíritu incansable e inconsolable.
un espejismo contemplado por todas las épocas, un paraíso medieval de riquezas infinitas, la cuna de nuestras más antiguas civilizaciones, ruinas submarinas cautivando al mundo y un hogar místico en el que se dan la mano las más elevadas aspiraciones del ser humano y sus más peligrosas fantasías. La búsqueda de la Atlántida continúa, y es que muchos de nosotros no podemos resistirnos a la fascinante idea de que en alguna parte de los insondables abismos oceánicos no se halle un continente perdido a la espera de que audaces aventureros o una nueva tecnología saquen por fin sus secretos a la luz. Hasta ese día, si es que llega, la Atlántida se mantendrá oculta en nuestra imaginación, porque es la medida de nuestra humanidad o su carencia. Un espejo de las esperanzas y temores de cada generación. Con todo esto, evidentemente, la emoción y la intriga están servidas.